Amigas y amigos de todo el país, compañeros y compañeras antorchistas que nos hacen el favor de su atención cada semana, buenas tardes tengan todos ustedes. La preocupación principal que se está extendiendo por todo el planeta ya no es tanto el control y la erradicación de la pandemia de COVID-19, sino más bien lo que ocurrirá después de dicha pandemia. El primer grito de alerta lo ha dado, sorpresivamente por cierto, el Fondo Monetario Internacional, una poderosa institución dedicada a monitorear y dirigir las economías de libre mercado con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y garantizar de ese modo las cuantiosas inversiones del capital transnacional. Se trata pues de una institución que debido a sus responsabilidades específicas se ubica normalmente lejos de los problemas y necesidades de las grandes mayorías empobrecidas del mundo. De ahí la gran significación que encierra el hecho de que sea la primera en advertirnos del peligro que se acerca. En un documento de reciente aparición, los especialistas del Fondo Monetario Internacional, Philip Barrett, Sophia Chen y Nan Li, tratan de avisorar con herramientas técnicas que ellos mismos crearon lo que ocurrirá en el mundo después de la pandemia. En 1832, comienzan diciendo, la gran pandemia de cólera arrasó París. En tan solo unos pocos meses, la enfermedad mató a 20.000 de los 650.000 habitantes de la capital. La mayoría de los fallecimientos se produjeron en el centro de la ciudad, donde muchos trabajadores pobres vivían en condiciones miserables tras llegar a París, atraídos por la revolución industrial. Cualquier parecido con lo que hoy ocurre en la Ciudad de México, añado yo, no es de ningún modo pura coincidencia. Según el documento, la propagación del cólera agravó las tensiones entre las clases sociales, ya que los ricos achacaron a los pobres la difusión de la enfermedad y los pobres pensaron que estaban siendo envenenados. Otra vez sorprende la gran semejanza con lo que vivimos hoy los mexicanos y en particular los habitantes de la capital del país. La conclusión del breve relato es la siguiente. Algunos historiadores han afirmado que la interacción de la epidemia con las tensiones acumuladas fue la causa principal de lo que se conoce como la insurrección de París de 1832. Dicho con mis propias palabras, cuando una gran crisis social, una guerra, un terremoto o una pandemia, por ejemplo, se abate sobre una sociedad con graves carencias y rezagos entre la población menos favorecida, como es el caso de México, los dos factores adversos se combinan en un cóctel explosivo que puede traducirse en un gran estallido social. El documento echó un vistazo a otros eventos semejantes al de París. Desde la plaga de Justiniano y la peste negra hasta la gripe española de 1918, dice, la historia está llena de ejemplos de pandemias que generan una estela de repercusiones sociales que determina el contexto político, subvierte el orden social y, a la larga, desencadena tensión social. Y explica, un posible motivo es que las epidemias pueden revelar o agravar grietas ya existentes en la sociedad, como la insuficiencia de redes de seguridad social, la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia, incompetencia o corrupción de los gobiernos. Otra vez, el parecido con México resulta realmente sorprendente. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional diseñaron un índice de tensión social reportada, RSUI por sus siglas en inglés,
que aplicaron al estudio de 130 países desde 1985 a la fecha. Con tal estudio, comprobaron que, en promedio, los países con epidemias más graves y frecuentes también experimentan mayores tensiones. Pero lo realmente novedoso que encontraron es que mientras la pandemia está activa, esas tensiones permanecen ocultas o atenuadas porque la gente está más preocupada por salvar su vida que por mejorar su situación económica. La COVID-19, dice el Fondo Monetario, parece ajustarse hasta ahora a este patrón de comportamiento. Pero si se mira más allá del periodo inmediatamente posterior a la pandemia, el riesgo de tensión social se dispara a largo plazo. Es decir, que de acuerdo con los autores del estudio, el mayor peligro para la paz y la estabilidad sociales en el mundo está por venir. Según el documento, este análisis muestra que con el transcurso del tiempo aumenta el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales y hay un mayor riesgo de una crisis gubernamental importante, es decir, un suceso que puede llegar a derrocar al gobierno y que suele producirse en los años posteriores a una crisis grave. Y concluye con un consejo. Si la historia sirve de pronóstico, es posible que la tensión social resurja una vez que la pandemia se disipe. La amenaza puede ser mayor en los casos en que la crisis ponga de manifiesto o agrave problemas latentes como la falta de confianza en las instituciones, una gestión de gobierno deficiente, pobreza o desigualdad. Como vemos, este diagnóstico parece un traje cortado a la medida de México y su gobierno de la Cuarta Transformación. Otro documento del Fondo Monetario Internacional, publicado el 11 de diciembre del año pasado, recoge la opinión de sus investigadores Tashin Saadi Sedik y Rui Xu, autores del estudio de 130 países por un periodo de 36 años, con ayuda del RSUI, del cual son también los creadores. Después de describir sus métodos de trabajo y de cálculo, dicen: las pandemias pueden desencadenar un círculo vicioso, un fenómeno que puedo expresar así. La pandemia reduce el crecimiento económico. Esta reducción aumenta la desigualdad, que a su vez aumenta el malestar social. Mayor malestar social provoca mayor reducción del crecimiento económico, que a su vez provoca mayor desigualdad y por tanto mayor malestar social. Y así hasta el infinito. Eso es un círculo vicioso. Un análisis adicional indica que mientras mayores sean la desigualdad y la pobreza al empezar la pandemia, que es nuestro caso evidentemente, sus efectos explosivos serán mayores y más peligrosos. Según los mismos autores, el impacto de la desigualdad en el malestar social varía de acuerdo con el alcance y efectividad de las políticas redistributivas del ingreso, de donde se deduce que las políticas de seguridad social ayudan a reducir las tensiones sociales. Los responsables de la formulación de políticas deben prestar especial atención a la prevención de los efectos que dejan cicatrices en los medios de vida de los más vulnerables de sus sociedades, concluyen. Ambas publicaciones del Fondo Monetario Internacional han provocado un revuelo considerable entre especialistas y medios informativos. Por ejemplo, el portal español El Independiente publica con fecha 31 de enero de 2021 la opinión de Ana Alonso, que se titula
la ira global contra el confinamiento. Según Alonso, aún no hemos superado la crisis sanitaria, mientras vemos cómo se asoma una crisis económica que antes o después derivará en crisis social y política, sin perder de vista que esta crisis no se entiende sin el cambio climático. Como dice el pensador esloveno Slavoj Žižek, la COVID no salió de una sopa de murciélago en un rincón de Wuhan, forma parte de un sistema. Así pues, es el sistema mismo el que está haciendo agua por todos lados, tal como lo hemos venido diciendo los antorchistas desde hace tiempo, de donde se infiere que el remedio no está en paliativos redistributivos o de seguridad social, sino en el recambio completo del modelo económico que nos está ahogando. Alonso hace un balance rápido de la situación actual. Terminamos el primer mes de 2021 con más de 102 millones de casos y más de 2.2 millones de fallecidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Este sábado 30 de enero se ha cumplido un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarase que había una emergencia mundial debido al coronavirus. Había entonces algo más de 7.800 casos y 170 fallecidos. Con tales números, la autora pone de relieve el fracaso de las políticas de mitigación y control aplicadas por casi todos los gobiernos del mundo. El país que mejor ha reaccionado hasta el momento, dice, ya que ha vuelto a la senda del crecimiento, es China, una superpotencia que parece haber superado la prueba del estrés. Sin embargo, los estallidos de descontento no se ubican todos en el futuro, dice Alonso. Muchos están ocurriendo ahora mismo. Desde marzo pasado hemos visto cómo los ciudadanos muestran su ira en las calles. Entre marzo y octubre de 2020, Thomas Carothers y Benjamin Press se referían a 30 protestas relevantes en 26 países. Estos investigadores distinguen 3 subtipos de protestas. A. Prevalecen los movimientos ante autoridad, en los que se enfatiza la libertad individual. Ejemplos: Alemania e Inglaterra. B. Protestas por el impacto de los confinamientos en el nivel de vida de los ciudadanos. Ejemplos: Malawi, Nigeria en África y algunas localidades rusas. C. Protestas contra el modo en que los gobiernos están llevando a cabo las restricciones sanitarias. Por ejemplo, la rebelión de los ultraortodoxos en Israel. En resumen, pues, el malestar social existe ya ahora y en el futuro no hará más que incrementarse. Por eso Alonso lo llama malestar social increscendo, es decir, en continuo crecimiento. Otras notas importantes son las del portal La Vanguardia del 21 de febrero, donde se hace una buena reseña del trabajo de Philip Barrett y Sofía Chen, que ya mencionamos, y el comentario de Fausto Pretelin Muñoz de Cote en El Economista de la misma fecha y sobre el mismo trabajo. Ambos columnistas hacen suyas las conclusiones del Fondo Monetario Internacional. Un enfoque distinto pero relevante se recoge en la entrevista que Cecilia Barría de la BBC hace a la investigadora María Victoria Murillo, quien se ocupa exclusivamente de la situación en América Latina. La doctora Murillo enumera las protestas ocurridas en Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, para luego afirmar que, de hecho, estamos ya entrando en la segunda ola de las manifestaciones de inconformidad.
Dice que la pandemia está incrementando la fragmentación política en todos los países de la región y ve el mayor peligro en que esta fragmentación despeja el camino para la aparición de outsiders que con discursos populistas se presentan como la única alternativa a los políticos tradicionales. Sostiene que las protestas crecerán por la creciente decepción social que nace tanto del fracaso de la política de enclaustramiento contra la pandemia como del fin del espejismo, que en el año 2000 creó la ilusión de que las cosas estaban mejorando, que se abatía la desigualdad y que aumentaba la movilidad social y con ella la clase media. Tal desencanto aumentó con la pandemia, que vino a barrer los últimos vestigios de esa ilusión. En resumen, pues, hay alarma mundial sobre el futuro próximo. Los comentaristas citados, todos ellos especialistas y politólogos de sólido prestigio, coinciden con ligeras variantes en que la paz social y la estabilidad del modelo económico actual están en riesgo, y en que la pandemia no es la causa de la probable crisis, pero sí el desvelador y el agravante de los males que las mayorías ya venían padeciendo antes de la COVID-19. Entre esos males destacan la desigualdad, la pobreza, una seguridad social frágil o inexistente y gobiernos ineficientes, corruptos o indiferentes. Pero también coinciden en algo que es lo que a mí me importa más destacar. Hay en todos ellos un notable vacío de propuestas de solución para la crisis que anticipan. Quienes más se atreven en este camino se limitan a tímidas sugerencias de medidas redistributivas del ingreso, ayudas especiales a los más vulnerables y mejoras a la seguridad social. Queda la impresión de que su objetivo no es proponer soluciones, sino alertar a las clases dominantes para que tomen las medidas que consideren oportunas. Medidas que, digo yo, han oscilado siempre entre programas sociales anestésicos y la represión abierta. Dada la magnitud de la crisis que se anuncia, veo más probable la salida represiva que las concesiones manipuladoras. Lo creo así por dos razones fundamentales. Primero, la política de concesiones exige desembolsos considerables que las clases altas y los gobiernos siempre se han rehusado a efectuar porque los pobres no lo merecen y sus resultados, además, son dudosos y problemáticos. La represión, en cambio, aunque también cuesta, es de una eficacia contundente cuando se lleva a cabo sin piedad y sin miramientos de ninguna especie. Segundo, las clases dominantes y los gobiernos del mundo saben que los estallidos sociales son como llamarada de petate. Surgen con rapidez y con rapidez alcanzan su máxima intensidad para luego apagarse solos tan rápida y súbitamente como surgieron. Han aprendido a lidiar con los estallidos espontáneos, dejándolos que se agoten en actos violentos pero estériles, para luego instrumentar políticas más restrictivas todavía, no sin antes propinar una buena lección a los rebeldes. Todo estallido social desemboca en una situación peor que aquella que lo provocó. Por estas dos razones, los estallidos espontáneos resultan más peligrosos para las masas que para sus opresores. Y el pueblo mexicano debe saberlo y entenderlo bien para no caer en esta trampa que puede retrasar por muchos años su verdadera emancipación. Lo que el pueblo trabajador necesita es un cambio de modelo económico, no un desahogo momentáneo
de su coraje rompiendo vidrios, quemando autos o agarrándose a golpes con los cuerpos de seguridad. Y para lograr ese cambio hace falta mucho más que un estallido espontáneo. Hace falta un proyecto integral de país distinto y superior al imperante, como el que propone el Movimiento Antorchista Nacional. Y hace falta, además, que el pueblo se eduque y organice con toda disciplina, inteligencia e infinita paciencia antes de emprender la lucha. Esto es lo único que puede garantizarle el triunfo y una vida mejor para sus hijos. Ven con Antorcha, organízate con Antorcha y vamos juntos a conquistar un mundo mejor para todos. Muchas gracias.